Vaya, esto es emocionante. Esta mañana nos han contado que turistas y guardaparques del National Trust vieron al legendario Finn desaparecer en una mágica abertura en la pared rocosa de la calzada del gigante. Temprano, esta mañana visitantes y guardaparques del National Trust se encontraban sobre las famosas columnas de basalto de la calzada del gigante, cuando ocurrió algo que parecía más una leyenda que la realidad. Ante sus ojos, una sección de la pared rocosa pareció moverse. No se agrietó ni se rompió como la piedra normal. En cambio, se desplazó lentamente hacia afuera, casi como una puerta oculta integrada en la pared de basalto. Por un breve instante, el movimiento dejó al descubierto una oscura caverna oculta tras la roca. La abertura duró apenas unos segundos. Luego, con la misma suavidad con la que había aparecido la piedra, volvió a su sitio. No se oyó ningún estruendo. No cayeron escombros, ni se observó ningún mecanismo visible que pudiera explicar cómo se movió. En cuestión de segundos, la pared volvió a tener el mismo aspecto que antes, sólida, silenciosa y completamente normal. Para cualquiera que llegara después, habría parecido imposible que hubiera ocurrido algo inusual. El basalto parecía inmóvil, pero justo en ese preciso instante, un turista estaba volando un dron sobre el lugar y la cámara captó todo el suceso desde el aire. Las imágenes captadas por el dron revelaron algo aún más increíble. Una enorme losa de basalto cuyo peso se estima en unas 20 toneladas se desprendía lentamente de la pared rocosa, casi como un cajón gigante que se abre. Detrás, solo había una profunda oscuridad. Durante unos 11 segundos, la abertura permaneció visible. Luego, la enorme piedra volvió a su posición con la misma suavidad con la que había salido. Al cerrarse los bordes, se alinearon a la perfección y las juntas desaparecieron, haciendo que el muro pareciera de nuevo una pieza de roca sólida e ininterrumpida. Al principio, el vídeo se difundió en línea como un extraño y misterioso clip viral. Pero la situación se tornó mucho más inquietante cuando los investigadores comenzaron a escanear esa sección exacta de la roca. Sus instrumentos no solo detectaron un espacio vacío detrás de la pared, sino que encontraron algo que nadie esperaba. Dentro de la cámara oculta había 7 figuras erguidas. Las figuras estaban alineadas atrapadas en una cavidad que, según la geología, debería haber sido basalto sólido durante unos 60 millones de años. Simplemente no debería haber sido posible. Y entonces la situación se volvió aún más extraña. Antes incluso de que concluyera la investigación, una de las figuras desapareció. Las formas restantes parecieron cambiar ligeramente, y los sensores de monitoreo comenzaron a registrar señales que los científicos no podían explicar. Señales provenientes de las profundidades de la roca, que supuestamente no se había modificado desde tiempos prehistóricos. Las formaciones de basalto casi nunca contienen grandes cavidades selladas, sin derrumbarse, por lo que el descubrimiento en sí fue inusual. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores miraron dentro de la cámara oculta. Allí de pie, había 7 figuras erguidas dispuestas en una línea perfectamente recta. Cada una parecía medir más de 2 metros de altura. No estaban esparcidas como escombros caídos ni derruidas como esqueletos antiguos. En cambio, estaban de pie, espaciadas uniformemente, y todas orientadas hacia la entrada sellada de la cámara. Lo que hacía la escena aún más inquietante era el calor que desprendían. Los sensores detectaron calor proveniente de las figuras, pero no era calor volcánico ni calor de las rocas circundantes. Las lecturas eran casi idénticas a la temperatura de un cuerpo humano. Al principio, el equipo de investigación pensó que sus instrumentos debían estar fallando. El mismo pensamiento cruzó por la mente del hombre que había filmado las imágenes originales. Marcos Villalong, un electricista de 34 años de Dublín, no estaba buscando nada misterioso. Simplemente estaba volando su dron para capturar la puesta de sol a lo largo de la costa.
Mientras el dron se acercaba a una pared rocosa, su cámara siguió grabando, y fue entonces cuando capturó el extraño momento en que el basalto sólido pareció moverse. Subió el video a internet pensando que alguien lo explicaría rápidamente como un fallo de la cámara, o tal vez una ilusión óptica. En cambio, el video llamó la atención de un científico. A las pocas horas recibió un mensaje de la doctora Clara Brennan, una geóloga que llevaba más de 15 años estudiando la calzada del gigante. Ella le dijo que las imágenes debían ser una de dos cosas, o un engaño muy elaborado, o algo que desafiaba todo lo que los geólogos sabían sobre el sitio. Según la ciencia, la calzada se creó hace unos 60 millones de años durante enormes erupciones volcánicas. A medida que los ríos de basalto fundido se enfriaban y contraían, formaron cerca de 40.000 columnas hexagonales muy compactas. Con el tiempo, este proceso creó una de las formaciones geológicas más famosas y reconocibles de la Tierra. Pero en todos los estudios e investigaciones realizados allí a lo largo de los años, nadie había registrado una cámara sellada como la que se veía en las imágenes del dron. 3 días después de que el video se difundiera por internet, el Dr. Brennan llegó al lugar con un pequeño equipo de investigación. Trajeron equipos de radar de penetración terrestre y sonar para examinar la roca más de cerca. En ese momento, ella todavía creía que la explicación sería simple, tal vez una pequeña cavidad natural o una fractura oculta en algún lugar dentro del basalto. Pero lo que revelaron los escaneos fue mucho más inquietante. En lugar de una pequeña grieta o un hueco en la roca, el equipo detectó una cámara completa oculta dentro del basalto. Estaba completamente sellada y en su interior se alzaba una hilera de figuras altas y verticales. Las mediciones fueron claras y consistentes. La cavidad era estable, rodeada por todos lados de basalto sólido. En su interior había 7 figuras verticales, cada una de entre 2 y 2 metros de altura, mucho más altas que cualquier resto humano descubierto en asentamientos antiguos de esa región. Aún más extraño era la perfección con la que estaban dispuestas. Cada figura estaba separada por aproximadamente 1 metro, formando una línea recta y uniformemente espaciada. Entonces el equipo de investigación notó un detalle que dejó a todos atónitos. El basalto normalmente no se forma alrededor de objetos verticales, a menos que esos objetos ya estuvieran allí cuando la roca fundida se enfrió y endureció. Eso significaba que las figuras no podían haber sido colocadas dentro de la cámara posteriormente. Según las evidencias geológicas, debían estar allí antes de que el basalto se solidificara a su alrededor. La doctora Clara Brennan revisó los datos geológicos una y otra vez con la esperanza de encontrar otra explicación. Pero cada lectura apuntaba a la misma conclusión inquietante. Basándose en la formación de la calzada del gigante, la cámara se habría sellado hace aproximadamente entre 50 y 60 millones de años, mucho antes de que existieran los seres humanos. Al día siguiente, un geofísico llamado Dr. Ian Walsh se unió a la investigación aportando técnicas de escaneo más avanzadas. Llevaba consigo su equipo. Abordó la encuesta con cuidado, trabajando lenta y metódicamente, aún convencido de que debía haber una explicación racional. Pero unos 20 minutos después de comenzar el escaneo, tuvo que dejar la tableta porque le temblaban las manos. Las mediciones de densidad mostraron que las figuras no eran formaciones de piedra sólida en absoluto. En cambio, parecían ser conchas huecas. Cada una tenía una fina capa exterior con un espacio vacío en el interior, casi como el contorno de un cuerpo, como si algo vivo hubiera estado dentro y luego hubiera desaparecido. En 2 días, el descubrimiento fue comunicado a las autoridades. Un equipo de la Agencia de Medio Ambiente llegó rápidamente al lugar y actuó con celeridad para controlar la situación. En sus declaraciones públicas, los funcionarios desestimaron las imágenes del dron, calificándolas de mero efecto de luces y sombras. Insistieron en que no había ninguna cámara oculta dentro de la roca, pero en privado no todos los implicados estaban de acuerdo con esa explicación.
Uno de los consultores científicos de la propia agencia creía que los escaneos mostraban algo muy real. La doctora Naomi Gallagher revisó en silencio los datos del sonar en la pantalla. Posteriormente, los testigos declararon que mientras estudiaba los resultados, su expresión cambió. Se puso pálida, se apartó del equipo y abandonó el lugar sin decir mucho. En una semana renunció por completo al proyecto. Cuando alguien le preguntó más tarde qué había visto en los datos, solo dio una breve respuesta. Ya he visto suficiente. Poco después, el tramo del sendero cercano a la calzada del gigante fue cerrado repentinamente a los visitantes. Los funcionarios explicaron el cierre señalando la erosión y las preocupaciones de seguridad. Se colocaron barreras alrededor del área y se restringió el acceso público. Pero detrás de esas barreras, la investigación continuó en silencio. Y fue entonces cuando la situación se volvió aún más inquietante. 4 días después de los primeros escaneos, el doctor Clara Brennan regresó al lugar para tomar otra serie de mediciones. Esperaba que las lecturas fueran casi idénticas a las anteriores, tal vez con algunas pequeñas diferencias causadas por la sensibilidad del equipo. En cambio, el nuevo escaneo mostró solo 6 cifras. Pensando que debía tratarse de un error técnico, reinició el sistema y revisó cuidadosamente la calibración, la configuración y los registros de datos. Luego el doctor Ian Walsh repitió el escaneo utilizando un instrumento completamente diferente. Todas las pruebas dieron el mismo resultado. Una de las 7 figuras había desaparecido, a pesar de que la entrada de piedra no se había movido. Mientras tanto, el hombre que registró por primera vez el extraño suceso ya había previsto que la gente podría cuestionar lo que había visto. Marcos Villalón había dejado una cámara con sensor de movimiento apuntando directamente a la pared rocosa tras grabar las imágenes originales. La cámara había estado grabando continuamente desde entonces. El vídeo no mostraba nada inusual. No había movimiento, ni piedras desplazadas, ni aberturas en la roca. La puerta oculta permanecía inmóvil. Sin embargo, dentro de la cámara sellada, una de las figuras había desaparecido misteriosamente. Aún más inquietante, las 6 restantes ya no se encontraban en sus posiciones originales. Su perfecta separación había cambiado. La línea que antes era uniforme ahora era irregular, con huecos que oscilaban entre aproximadamente 1 metro y casi 2 metros. Los cambios eran sutiles pero medibles. Parecía como si las figuras se hubieran movido lentamente, acercándose o alejándose, casi como si reaccionaran a algo que yacía en la oscuridad de la cámara. La figura desaparecida nunca fue localizada. No se encontraron fragmentos, ni restos, ni rastro de cómo pudo haber escapado de una cámara completamente sellada dentro de basalto sólido. Aproximadamente una semana después, la doctora Anne Moran, especialista en imágenes térmicas, llegó al lugar para verificar las extrañas lecturas de calor que habían detectado los sensores anteriores. La temperatura del aire fuera de la roca rondaba los 4 grados Celsius. La superficie del basalto estaba fría y completamente estable, exactamente lo que cabría esperar de una piedra antigua. Pero cuando la doctora Anne Moran examinó la cámara oculta dentro de la roca, su equipo registró algo que ningún informe geológico debería mostrar jamás: unos 37 grados Celsius, la misma temperatura que el cuerpo humano. El calor parecía rodear a las 6 figuras que quedaban dentro de la cámara. No se extendía al basalto circundante y no coincidía con ninguna actividad geotérmica conocida en la zona. El calor estaba ahí, pero se comportaba de una manera que los científicos no podían explicar. Al principio, la doctora Moran sospechó que algo fallaba en el equipo o que alguien había manipulado las lecturas. Pero repitió los escaneos una y otra vez, y los resultados no cambiaron. Los números se mantuvieron estables. Después de un rato dejó el equipo en silencio y se marchó del lugar.
Durante casi 3 semanas no respondió a los correos electrónicos ni a las llamadas del equipo de investigación. Cuando finalmente contestó su mensaje fue breve e inquietante. Admitió que realmente no sabía cómo interpretar los datos. Según las mediciones, la roca parecía desprender calor procedente de algo que se comportaba como una fuente viva. A pesar de la creciente inquietud, los investigadores decidieron continuar con la investigación. Instalaron sensores de vibración de larga duración y monitores de temperatura cerca de la entrada sellada de la cámara oculta. En pocas semanas, los datos que llegaban de esos sensores se volvieron aún más extraños. Los detectores de vibración comenzaron a captar un pulso repetitivo proveniente de las profundidades de la roca. Era una vibración baja y constante que aparecía una y otra vez. El patrón se repetía cada 4 segundos, lento, constante, perfectamente regular. Sonaba menos a movimiento geológico y más al ritmo de un latido del corazón proveniente de algún lugar dentro de la piedra. Al principio, las lecturas térmicas no seguían ningún patrón claro. No subían ni bajaban con el clima, ni estaban relacionadas con las mareas oceánicas o los cambios en el entorno alrededor de la calzada del gigante. Durante varios días, la temperatura dentro de la cámara descendía lentamente hasta igualarse con la del basalto frío que la rodeaba. Luego, sin previo aviso, los valores volvían a dispararse repentinamente. En 3 ocasiones distintas, los sensores registraron temperaturas superiores a 40 grados Celsius. Aún no había explicación. Nunca se había registrado actividad volcánica en la zona, ni fumarolas geotérmicas, ni grietas en la roca que pudieran liberar calor subterráneo. Y entonces los investigadores notaron algo aún más inquietante movimiento. Cada 72 horas los escaneos de largo alcance mostraron cambios pequeños pero constantes en las posiciones de las 6 figuras restantes. Al principio los desplazamientos eran increíblemente pequeños, de apenas milímetros. Más tarde se convirtieron en centímetros, pero el patrón era innegable. Las formas huecas dentro de la cámara sellada se movían lentamente hacia la puerta de piedra. No fue repentino ni dramático, solo el movimiento suficiente para confirmar que algo dentro de la roca estaba cambiando. La doctora Clara Brennan reunió todos los datos que el equipo había recogido: los extraños picos de calor, los patrones de vibración rítmica y los cambios graduales de posición. Cuando se expusieron todos los elementos en conjunto, los resultados se volvieron aún más difíciles de explicar. Los movimientos de las figuras parecían coincidir con pequeñas pero medibles perturbaciones gravitatorias alrededor del lugar. Según los cálculos, algo bajo la superficie parecía estar creando pequeñas distorsiones gravitatorias en la zona. Era sutil, pero los instrumentos pudieron detectarlo, y la sincronización coincidía con los movimientos dentro de la cámara. Cuando los hallazgos se compartieron discretamente con un comité de revisión científica, la reacción fue de preocupación inmediata. Varios miembros estaban preocupados por lo que podría suceder si la información se hiciera pública. Si se le dijera a la gente que algo oculto bajo la superficie terrestre parecía estar afectando la gravedad y posiblemente las leyes de la física mismas, el temor era que la reacción del público no fuera de curiosidad. Se desató el pánico. En menos de un mes el proyecto fue clausurado discretamente. Se recortó la financiación, se empaquetó y se retiró el equipo, y los funcionarios anunciaron que el sitio había sido declarado geológicamente inestable. La zona fue acordonada con una valla gruesa, y todos los implicados en la investigación tuvieron que firmar estrictos acuerdos de confidencialidad. Pero las pruebas no desaparecieron. Marcos Villalón aún conserva copias de las imágenes originales grabadas con drones almacenadas en varios discos duros cifrados. La doctora Clara Brennan conserva copias de seguridad de los datos brutos del escaneo. Y en los archivos de la universidad aún existen las lecturas térmicas tomadas en las profundidades de la roca. Mientras tanto, la vida sobre la cámara continúa como si nada hubiera pasado. Cada año más de 1 millón de visitantes caminan sobre las famosas piedras hexagonales de la calzada del gigante. Los turistas se detienen para tomar fotos, compartir historias sobre el legendario gigante,
Fionn McCumhail, y reírse mientras las olas del océano rompen contra las antiguas columnas de basalto. La mayoría de la gente ni siquiera se fija en el pequeño trozo de roca rodeado por una valla, y aún menos se detienen a preguntarse por qué un monumento natural necesitaría barreras que se parecen más a medidas de seguridad industrial que a una simple protección turística. Pero a unos 12 metros por debajo de esa zona restringida, 6 figuras huecas permanecen selladas en la oscuridad. No son estatuas, no son fósiles. Según las alteraciones biológicas y térmicas registradas durante la investigación, algo dentro de esa antigua cámara estaba produciendo calor en el interior de una roca que se formó hace casi 60 millones de años, mucho antes de que existiera la humanidad. Y según los sensores sísmicos confidenciales que se dejaron funcionando discretamente en el lugar, esas formas aún se están moviendo. Lentamente, casi imperceptiblemente, milímetro a milímetro, las figuras parecen estar elevándose a través de la roca como si algo en las profundidades las estuviera empujando hacia la superficie. Para las pocas personas que conocen la historia completa, la teoría más inquietante no es que las figuras sean prisioneros esperando escapar, sino que nunca fueron prisioneros. Algunos creen que podrían haber sido una especie de grupo de bienvenida porque la séptima figura ya no está. En algún momento entre los escaneos desapareció de una cámara completamente sellada, sin que la puerta de piedra se abriera jamás. Una posibilidad es que la concha detectada en los escaneos nunca estuviera destinada a ser permanente. Tal vez solo era una cubierta temporal, algo así como un capullo. Si algo surgió de allí, no se anunció. Por lo que sabemos, podría estar ya en el mundo caminando desapercibido con un rostro tan común como el de cualquier visitante que pasa por la calzada. Lo que sea que estuviera atrapado dentro de ese magma, enfriándose hace 60 millones de años, puede que ya no esté dormido. Y si esa puerta de piedra se vuelve a abrir, la pregunta no es solo qué saldrá de ella, sino cuántos la seguirán.